entramos en el estudio de la palabra del Señor en el capítulo de Génesis, capítulo 35, gloria al Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Gloria al Señor. Bueno, seguimos viendo aquí la historia, ¿verdad?, de este hombre llamado Jacob, luego de haber pasado una situación muy, muy dolorosa. Ayer estudiábamos el capítulo allí donde se muestra cómo fue deshonrada Dina, la hija de Jacob, y sus hijos pues tomaron venganza por sus propias manos y destruyeron aquella tierra, aquellos hombres, acabaron con toda esta gente. Y dice aquí donde hemos leído hoy en el capítulo 35 que Dios le habló a Jacob después de todo esto. Me imagino la angustia que pudo haber sentido Jacob estando allí con sus hijos por lo que habían hecho, por la actitud que ellos habían tomado de dar muerte a estos hombres. Jacob pues les dijo a ellos: me habéis hecho vil ante los ojos de estas personas, ahora vendrán contra mí. Pero dice que Dios le habló sabiendo la angustia del corazón de Jacob y le dijo: levántate, levántate, sal de aquí. Dios siempre está allí pendiente de sus hijos para dirigir sus pasos. Dios guía nuestros pasos. Aunque no dice allí exactamente que Jacob invocó el nombre del Señor o pidió la dirección, Dios en su misericordia pues le habló a Jacob y le dijo: levántate, sal de aquí. Y le dijo: y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le recordó: acuérdate en aquel momento de angustia, cuando estabas angustiado, desesperado, tenías miedo, allí yo me aparecí y te hablé y te di una promesa. Bueno, levántate, sube a ese lugar, sube. Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Cuando nosotros nos encontremos quizás en un momento de angustia, de aflicción, lo más sabio que nosotros podemos hacer es subir, buscar las cosas de arriba, entrar allí. Dios le dijo: haz un altar al Dios que te apareció. Debemos nosotros pues de acomodar ese lugar donde nos conectamos con el Señor, ese lugar donde ofrecemos en sacrificio nuestra vida, cada día presentándonos delante del Señor. Así le dijo Dios a Jacob: haz un altar allí, levántate y sube y haz un altar. Y dice allí el verso 2, entonces Jacob dijo a toda su familia y a todas las personas que estaban con él allí que sacasen los ídolos, los dioses ajenos que tenían con ellos, aparte de eso los zarcillos que tenían en sus orejas, cosas que no eran para ellos, que no estaban conforme a lo que Dios quizás les había ordenado a ellos. Imagínense tener allí dioses ajenos, cosas abominables delante del Señor. Y dice que todos ellos pues quitaron sus zarcillos, sacaron los ídolos, los dioses ajenos y los entregaron en mano de Jacob. Y Jacob los escondió debajo de una encina. Que Dios nos ayude para que nosotros saquemos de nuestra vida todo lo que está dañando. Para podernos acercar a Dios, nosotros tenemos que quitar de nosotros muchas cosas. Recordemos cuando Moisés se iba a acercar a la zarza, Dios le dijo:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Para acercarnos al Señor hay cosas que tenemos nosotros que dejar, que despojarnos, para que nuestro corazón esté puro y estemos allí livianitos en la presencia del Señor. Y dice allí que Él lo escondió todo debajo de una encina, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob, porque esta gente, me imagino que todo el mundo allí alrededor quedaron muy molestos con los hijos de Jacob por lo que ellos hicieron. Dieron muerte a los hombres, se llevaron las mujeres, acabaron con todo allí, vengando la deshonra que le habían hecho a Dina. Pero dice que cuando salieron de allí obedeciendo a la voz del Señor, ciertamente era un paso muy quizás peligroso que iba a dar Jacob con toda su familia. Salir de allí para irse al lugar que Dios le estaba ordenando, iba a correr peligro porque había gente que estaba molesta por la actitud de sus hijos. Pero más vale la obediencia, más vale obedecer a Dios. Aunque las circunstancias sean difíciles, obedece al Señor, haz lo que Dios te está mandando para que su bendición esté contigo. Vemos allí que dice que el terror de Dios estuvo sobre esas ciudades y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios los defendió a pesar de que habían hecho mal, aunque habían actuado de una manera que no era correcta. La misericordia de Dios estuvo sobre ellos y los guardó. Y dice allí: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Salieron de allí, dice que llegaron bien todas las personas. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios tiene el poder para guardarte a ti, para guardar a tus hijos, tu familia, tus pertenencias, siempre y cuando nosotros demos el paso de obediencia. Vamos a obedecer, vamos a despojarnos de todas aquellas cosas que nos separan de Dios y vamos a hacer su perfecta voluntad. Y dice que al llegar allí edificó un altar al Señor, se puso a cuentas con Dios. Vuelve al Señor en esta mañana si te has descuidado, si has dejado el lugar donde te encontrabas con el Señor para hablar con Él, para orar, para pedir su dirección. Vuelve a comenzar para que tengas una bendición completa, no solamente tú, sino toda tu casa. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ok, el Señor les bendiga. Vamos con los versos 8, 9 y 10. Dice: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Ramán y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Bueno, aquí vemos a esta mujer llamada Débora, que realmente no hay mucha, la Biblia no habla mucho respecto a ella, ¿no? Solo dice que, bueno, que era em, la ama de Rebeca, ¿no? Pero se ve que era una mujer muy querida y muy apreciada por la familia, ¿no? Falleció y, bueno, fue enterrada dice que se llamó Alon Bakut, donde fue enterrada, ¿no? Débora. Y dice que le apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Ramán y le bendijo. Vemos a la misericordia del Señor para con Jacob, que en todo momento estaba con él, ¿no? El Señor siempre estaba allí bendiciéndolo, siempre estaba allí guardándolo, siempre estaba demostrando esa fidelidad a Jacob, porque Jacob tenía una relación muy estrecha con el Señor. Jacob amaba al Señor, Jacob obedecía al Señor. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, somos obedientes al Señor, el Señor nos bendice. El Señor siempre está allí guardando de nosotros, cuidándonos, dándonos de sus misericordias cada día. Dice en el 9, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Ramán, lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob.
Pero hay algo muy hermoso. Ahí dice que se llamaba Jacob, pero ya no sería su nombre Jacob, sino Israel. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios, contra Dios. Entonces, este nombre tal vez se le atribuyó en el momento en que Jacob tuvo ese encuentro con este ángel del Señor y luchó con ese ángel y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas, ¿no? De verdad, qué coraje el de Jacob, ¿no? Enfrentarse con Dios mismo, si se puede decir, y hablar de esta manera y decirle, no te suelto hasta que me bendigas, ¿no? Y es impresionante bueno, lo que aconteció allí, que bueno, él luego terminó con una lesión, ¿no? En su fémur, en su pierna, en su cadera, debido a esta lucha que tuvo. Pero el Señor tuvo misericordia de él y lo bendijo, porque hay algo que el Señor tiene para con nosotros y es que nos ama con amor puro, con amor sincero, aún en medio de nuestros defectos, aún en medio de nuestras fallas. Él tiene misericordia de nosotros y nos ama, ¿no? Tal vez si nosotros vemos a otra persona que tal vez viene contra nosotros y pelea contra nosotros, nosotros nos enojamos, ¿no? Pero el Señor no se enojó con Jacob por esto, ¿no? Al contrario, le dijo que se llamaba Jacob, pero que ya no sería su nombre Jacob, sino Israel. El Señor estaba rectificando, si se puede decir, esa promesa que le había dado a Abraham, la promesa que le había dado a Isaac y ahora a Jacob. Porque el Señor es así, mis amados hermanos. Él no cambia. Nosotros como seres humanos cambiamos, somos emocionales. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra. Hoy amanecemos felices y tal vez mañana amanecemos de mal humor, ¿verdad? O ahora estamos bien y de repente al final de la tarde estamos cansados, agotados y ya no pensamos igual, ¿verdad? Pero el Señor es el mismo, mi amado hermano. El Señor de Abraham, el Señor de Isaac, el Señor de Jacob es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Él no va a cambiar nunca y sus promesas son en el sí y en el amén. Y esa promesa que el Señor le había dado a Abraham, a Isaac, se la rectificó a Jacob en ese momento. Así es el Señor con nosotros, mis amados hermanos. No importa quién haya sido tú en el pasado, no importa qué errores hayas cometido, qué pecados hayas tenido. Pero el Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y así somos en el Señor, somos nuevas criaturas. La misma Angélica de hoy no es la Angélica de antes, de hace un año, 2 años, 3 años, 5 años o de antes de conocer al Señor. Somos nuevas criaturas. Y eso pasó con Jacob. El Señor le dijo, tu nombre era Jacob, pero ya no te vas a llamar Jacob, ahora te llamarás Israel. El Señor es precioso, mis amados hermanos. Así que no importa quién haya sido tú en el pasado. El Señor hoy te dice, tú eres una nueva criatura, te he dado un nuevo nombre, mío eres tú. Así que tú ya no estás solo, el Señor está a tu lado, así como el Señor estuvo al lado de Jacob en todo momento. Pero hay algo que debemos entender, mis amados hermanos, el Señor no se le aparece a cualquier persona. Eso sí, téngalo por seguro, el Señor no se le va a aparecer a cualquier persona. El Señor se le aparece a una persona que realmente haya tenido un encuentro con Él. Jacob tenía una comunicación estrecha con el Señor. Jacob tenía una intimidad con el Señor y es por eso que el Señor se le aparecía. Es por eso que el Señor siempre estaba allí y siempre le demostraba su misericordia y su amor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos un verdadero encuentro con Él, que realmente nos comportemos como sus hijos, pero no como esos hijos malcriados y desobedientes, no, sino que podamos obedecer a su palabra.
que podamos amarle, aun cuando el Señor no haya respondido nuestra oración, aun cuando el Señor no nos haya dado lo que nosotros deseamos o lo que pedimos. Él es Dios de amor, Él es nuestro Padre y nosotros debemos obedecerle a Él. Debemos tener una comunicación constante con Él para que Él se pueda aparecer a nosotros. De lo contrario, el Señor no se va a aparecer en nuestras vidas. El Señor no nos va a demostrar o no nos va a hablar si nosotros no tenemos una comunicación con Él, si nosotros no le conocemos a Él. Jacob conoció al Señor. Jacob tenía una intimidad con Dios y es por eso que el Señor se le aparecía, porque no solamente fue una vez que se le apareció, no, el Señor se le apareció en muchas oportunidades, a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles. Así que el Señor está esperando que hoy tengas un encuentro con Él. El Señor quiere aparecerse a tu vida, pero es necesario que tengas una comunicación con Él. Que el Señor le bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La paz de Dios sea con todos. El 11 y 12 dice así. También les dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Amén. Alabado sea el Señor. Vemos que aquí estaba confirmando nuevamente. Habían pasado muchos años que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar esa tierra y no se la había dado. Y ahí se la confirmó a Isaac, ahora se la confirma al nieto de Abraham, ¿no? Pero todavía no se la da, sino que dice que le va a dar después de él, ¿no? Es decir, que después que muriera Israel, daría estas tierras, ¿no? Vemos que la palabra de Dios es firme, es verdadera y que no hay duda, porque se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, ahora le dije a Jacob, ¿no? Entonces está confirmando que iba a ser naciones ese pueblo, ¿no? Un pueblo pequeño, un hombre que no tenía hijos, de allí va a salir la descendencia de naciones y que reyes saldrían de él, ¿no? Y vemos que siempre lo que Dios promete, todo el tiempo se cumple. Y que debemos esperar, ¿no? Abraham esperó a ver si veía, pero no vio la tierra, no se la dio a él. Lo mismo Isaac, ahora Jacob, pero ellos estaban confiados de que sí iba a hacer eso, que sí iba a dar, que esa tierra iba a ser de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros a veces cuando pedimos a Dios algo y al otro día, porque no nos da, ya nos olvidamos, ¿no? Ya no ponemos la certeza en Dios. Dios sabe por qué no hace las cosas en el momento, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos confiar en Dios y no exigirle a Dios, ¿no? Porque Dios no es hombre para estarle exigiendo. Él sabrá los tiempos que sean y cuándo puede ser, cuando es el tiempo mejor para nosotros y no para que nosotros queremos lo que nosotros queremos que ya. ¿Cómo esperaron esta gente? ¿Cómo esperó Abraham? Y no vio, pero él murió sabiendo que esa tierra iba a ser de ellos, ¿no? Lo mismo Isaac, y ahora a Jacob, a Israel le espera un duro camino por delante, ¿no? Que más adelante veremos lo que pasa, y también muere y no ve esas tierras, pero sin embargo mueren con la fe de que esa tierra va a ser de ellos, y así llegará. Entonces nosotros tenemos que siempre estar con la mirada en Dios y confiar en Dios. No apartemos, pase lo que pase, subimos, caemos y tropezamos, pero siempre con la mirada en Cristo Jesús, en el Señor, que el Señor de allá de donde nosotros estemos caídos, en última parte donde no podamos levantarnos, de ahí nos levante, de ahí manda a alguien que nos levante. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios verdadero,
para Él no hay nada imposible, y Él es el Dios de lo imposible. Cuando nosotros vemos, esto es imposible, que no, para Dios todo es posible. Por lo tanto, confiemos en ese Dios, que para Él es todo posible y que Él algún día cumplirá todas sus promesas, y que nosotros lo que debemos hacer es confiar en Él y obedecer y esperar en Dios, ¿no? Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo esté en sus corazones. Génesis 35, verso 13 al 15, dice la palabra de la siguiente manera: y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, sabemos, ¿verdad?, que lo que el Señor nos promete lo cumple. Y vemos aquí cómo se va cumpliendo, ¿verdad?, esa palabra maravillosa de bendición sobre esta familia. Y allí Jacob, ¿verdad?, le llega el momento de la bendición. Vemos también en el capítulo 28 de este mismo libro, en este mismo lugar, en este mismo escenario, también recibió bendición cuando aquel hombre, ¿verdad?, llamado Jacob, venía cansado del camino, y dice que se recostó y colocó su cabeza sobre una piedra y se quedó dormido, y tuvo un sueño allí donde vio una escalera y ángeles que descendían en ese momento. Y dijo Jacob: oye, es casa de Dios, bendito sea el Señor este lugar. Y vemos aquí en el capítulo 35 que una vez más el Señor habla, bendito sea el Señor. Dios habla en este tiempo también, créalo, a través de los profetas, a través de la palabra, a través de los ministros del Señor. Dios nos sigue hablando en este tiempo. Ese mismo Dios que le habló a Jacob en ese momento es el mismo que está con nosotros en este tiempo. Nos habla en nuestro corazón, nos habla audible. De una u otra manera Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dice allí el 13: y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Dios colocó la bendición sobre este hombre y se apartó por un momento para que se cumpliera la palabra del Señor. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, hermano. Qué bueno, hermano, cuando tú y yo somos avispaditos, cuando Dios nos habla y obedecemos. Jacob no se puso a meditar o a pensar: voy a buscar confirmación, voy a preguntar si será Dios o no será Dios. No, hermano, Dios allí se le presentó, y este hombre entendió que Dios iba a cumplir su propósito, así como nosotros también en este tiempo a través de la palabra tenemos muchas promesas, mis amados. Solamente tenemos que echar mano de ellas y creer, tener esa fe, tener esa certeza que lo que Dios nos habla a través de su palabra se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Y Jacob no vaciló, hermano, erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Este hombre, ¿verdad?, tomó una piedra, dice allí que derramó un líquido, ¿verdad?, cuando dice la palabra libación, y echó sobre ella también aceite, hermano, buscando, ¿verdad?, como confirmando de que Dios estaba allí con él, bendito sea el Señor, como marcando territorio de que la bendición del Señor se iba a cumplir sobre su vida. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Sabemos que la palabra Betel significa casa de Dios, bendito sea el Señor. Usted ve algunos salmos de David donde dice que es necesario estar en la casa del Señor, permanecer allí en su presencia. En el capítulo 27 del Salmo demanda, dice allí el salmista, demanda una cosa a Jehová: estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, porque allí Dios derrama bendición y vida eterna, mis amados. Aún en el Salmo 133:1 también dice: mira cuán bueno y cuán delicioso habitar, hermanos, juntos y en armonía. Es algo muy especial, hermano, que hoy nosotros tenemos que entender, de reunirnos como iglesia. Sí, hermano, oramos en nuestras casas, oramos en nuestros trabajos, en cualquier lugar, pero Dios ha determinado un lugar especial, la casa de Él, la casa de oración, donde nosotros tenemos, verdad, que estar allí unidos, hermano, en oración, en intercesión, recibiendo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque allí se abren los cielos y esa escalera desciende y los ángeles descienden y ascienden, como dice la palabra del Señor, porque es la casa de Dios, Betel, bendito sea el Señor. Entonces vemos, verdad, cómo se cumple la palabra sobre Jacob, hermano, el lugar de bendición.
Yo sé que en todo momento, en toda etapa, hay momentos difíciles, momentos amargos y vemos que este hombre no escapa, ¿verdad?, del proceso de Dios, pero vemos que aquí Dios comienza a resolver allí, a solucionar muchas cosas, a recibir bendiciones de lo alto, este hombre amado Jacob. Entonces, mis amados, levantemos el altar. Haga un altar donde usted está allí, levante sus manos, invoque la presencia del Señor. Hay gente que corre para allí, corre para acá. No, hermano, vamos a detenernos por un momento y vamos a humillarnos delante del Señor. La palabra dice que el que se humilla, Dios lo exalta, hermano. Es tiempo, hermano, que busquemos a Dios en oración. El profeta Jeremías en un momento le dijo al pueblo: preguntad por la senda antigua, paraos un momento, ve los caminos, ¿qué estamos haciendo, mis amados? Es tiempo de erigir nuestro altar para que la bendición fluya, hermano. Seamos avispaditos como este hombre Jacob. No ponamos allí en el medio del problema, en medio de la situación, hermano, nos ponemos a comernos la cabeza sabiendo que Dios resuelve todo. Está allí Dios atento, sí, hermano, Dios está allí atento a nuestro clamor. Entonces, mis amados, reparemos, ¿verdad? Levantemos ese altar en la cual de pronto tenemos descuidado para que la bendición del Señor fluya sobre nuestras vidas. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a los versículos 16 al 20. En el nombre del Señor, muerte de Raquel y nacimiento de Benjamín. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vemos aquí un momento muy triste y a la vez muy alegre para Jacob, ¿verdad? Dice allí que salieron de Betel hacia Efrata. Salió de la casa de Dios, iba hacia la casa de pan, porque Belén significa casa de pan. Y en este trayecto dice que se puso de parto Raquel, pero tuvo problemas, tuvo trabajo en su parto, no sabemos qué pasó exactamente. Lo que sí es cierto es que ella muere dando a luz a su segundo hijo, ¿verdad? Esta mujer Raquel sabemos que era la mujer a la cual amaba Jacob, por la que trabajó 7 años. Y trabajando por ella y queriéndola a ella, terminó a la final con 4 mujeres, porque él no iba buscando 4 mujeres, él iba buscando una esposa que era Raquel, se enamoró de ella y gracias al engaño de su suegro terminó teniendo también a Lea como esposa y luego como concubinas a las siervas de cada una de ellas, ¿verdad? Pero esta era la mujer a la cual él amaba y siempre mostró su amor, su preferencia hacia ella. Así que imaginemos lo duro que fue aquel momento para Jacob. Por un momento estaba tan alegre, cuántos planes habrían hecho junto con Raquel, cuánta ilusión tenían, porque después que Raquel había sido estéril durante muchos años, Dios le había dado a José. Cuando Dios le dio a José, ya le dijo: añádeme otro hijo, y aquí está cumpliéndose esa petición de que Dios le añadió otro hijo, ¿verdad? Pero este momento, cuando ella va a dar a luz, entonces es la tristeza de la pérdida de Raquel porque muere, pero la alegría del nacimiento de un nuevo hijo para Jacob en su vejez. Su hijo menor, ya para ese entonces, Jacob ya tenía unos cuantos años, era bastante mayor. Por lo tanto, había una ilusión muy grande para él en este hijo, que además era el hijo de esa esposa amada. ¿Y qué dice allí, amados hermanos? Dice que cuando ella le sale, las parteras en principio le dieron ánimo y le decían: no temas, que también tendrás este hijo. Y efectivamente lo tuvo, pero murió, ¿sí? Y entonces cuando ella está muriendo, dice que le da un nombre a ese niño y le llama Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Claro, ella estaba triste porque se iba a morir, pero
dice que su padre le cambió el nombre y le colocó Benjamín, que es hijo de mi mano derecha. Ahora no estaba la madre, ahora no estaba esa esposa amada, ¿verdad? Le quedaba a Lea todavía, le quedaban las otras, pero él amaba a Raquel, por lo tanto había una gran tristeza en él, pero a la vez él dijo, este muchacho va a ser el hijo de mi mano derecha, este va a ser mi bastón en mi vejez, Dios me ha dado un niño, así que él estaba alegre. Recordemos también, amados hermanos, que Raquel en algún momento le expresó a Jacob, dame hijos o si no me muero. Ella lo dijo en un momento deliberadamente, no quizás por presionar a Jacob, pero ahora sí se llegó el momento de su muerte. También sucedió algo curioso, y es que cuando ellos salieron de Padán Aram, de la casa de Labán, dice que Raquel había hurtado los ídolos de su padre. Y cuando vino Labán a buscarlos, que Jacob no sabía que Raquel los había hurtado, él dijo, en aquella persona que encuentre los ídolos, tal persona muera, ¿sí? Y no murió en ese momento, pero aquí vemos que se está cumpliendo también esa palabra, ¿verdad? Así que debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, con lo que expresamos con nuestra boca, porque en nuestra boca está la vida y la muerte. El poder de la vida y la muerte está en la lengua, ¿verdad? A veces con la boca declaramos vida, pero también podemos declarar muerte. Por eso es importante que pensemos siempre antes de hablar. Y dice que allí murió ella y fue sepultada. Y en el lugar donde fue sepultada, allí en camino a Belén, dice que allí levantó un pilar sobre su tumba, ¿no? Sobre su sepultura, y era una señal que normalmente el pueblo de Israel solía hacer cuando moría alguna persona muy querida, ¿verdad? Muy importante para ellos, pues levantaban allí un altar de piedras en ese lugar como una señal de que allí estaba enterrada X o tal persona, ¿verdad? Entonces vemos aquí un momento duro en la vida de Jacob. Jacob tuvo que pasar por muchas situaciones, amados hermanos, duras y buenas, como las pasamos nosotros. En este tiempo de pandemia, muchos han tenido que sufrir la tristeza, el dolor de la pérdida de un ser querido. ¿Cuántos hombres están perdiendo sus esposas, verdad? Justamente en la semana pasada, el sábado específicamente, murió la esposa de nuestro hermano Saturnino, pero también murió la esposa del hermano Cheo Chirinos el otro día, la esposa del hermano Abraham Lincoln, me parece, Abraham Justin, ya estoy cambiando, Abraham Justin. Entonces, esos momentos son duros, ¿verdad? O quizás muchas mujeres han perdido sus esposos en este tiempo de pandemia y están pasando el dolor, amados hermanos, pero en medio del dolor, pues tenemos que aferrarnos al Señor, fortalecernos en Él y continuar hacia adelante por esos hijos, ¿verdad? Porque el Señor en su misericordia nos ha dejado esos hijos para que nosotros podamos criarles, podamos enseñarles, instruirles y seguir hacia adelante. Y allí vemos a Jacob en medio del dolor, pero él siguió adelante porque la vida continúa, ¿verdad? Se fue esa persona, nos causa tristeza, pero tenemos que enterrarle y tenemos que continuar la vida y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Así que aprovecho esta oportunidad para decirle a aquellos que están pasando un duelo, amados hermanos, que el Señor les consuela, que el Señor les fortalece y que el Señor les anima a seguir adelante para que cumpla cada uno la carrera que le corresponde en esta tierra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí, seguimos el estudio de la palabra, que maravilloso es levantarse cada mañana y estudiar la palabra del Señor, guiados por personas que están dedicados al servicio del Señor. El estudio sistemático de la palabra nos hace crecer, por eso no te pierdas estos matutinos. Aquellos que están al otro lado aprovechan cuando cae la noche, mientras llega el sueño se ponen a escuchar el matutino. Otros antes de salir al trabajo madrugan un poquito y se encuentran con nosotros en el matutino, de tal manera que cuando llegan a su trabajo van fortalecidos, porque la palabra es refrigerio para nuestros huesos y medicina para nuestro cuerpo. Fortalece nuestras vidas, así que
Dios te bendiga por estar allí. Sigue adelante. Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, sigue la historia. Esta historia es una predicación en sí. Esta historia es una ilustración. Las mejores ilustraciones son las de la Biblia. Cada historia es una ilustración y son historias verídicas. La mayoría de ilustraciones son inventadas, son imaginadas, pero las de la Biblia son historias reales. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude para nosotros creerle a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob llegó a tierra de Canaán. Allá en Siquén tuvo dificultades, ya conocemos la historia, la leímos ayer, cómo Dina fue deshonrada por Amor, Siquén, el hijo de Amor. Y mis amados hermanos, los hijos tomaron venganza, mataron a todo aquel pueblo, hombres, mujeres, a los niños se los llevaron para esclavizarlos. Qué terrible. Jacob mostró su disgusto. Jacob les dijo, me habéis hecho odioso a los ojos de este pueblo, y les reprochó a aquellos que habían hecho, aunque ellos siguieron justificando, porque había ese hombre de deshonrar, cometer deshonra en Israel e irse libre. Así que ellos tomaron la venganza por su mano, y la Biblia nos enseña a nosotros a darle lugar a la ira del Señor, que dejemos las cosas en las manos del Señor. Él dice, yo pagaré, dice el Señor. Mis amados hermanos, ahora Jacob decide salir. ¿Se acuerda de aquel lugar donde Dios le habló? Cuando salió de la tierra de Canaán, en el camino, todavía dentro de tierra de Canaán, se encontró en un lugar llamado Luz. Allí se acostó a dormir y vio una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban delante de Dios. Entonces él dijo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Estando allá, mis amados hermanos, en la tierra de Siquén, en la tierra de los amonitas, decidió ir a Betel. Vamos a Betel, porque Betel es casa de Dios. Allí decidió levantar un altar. Él les dijo, vamos a levantar allí altar a Jehová. El altar era un lugar donde se ofrecían los sacrificios. El altar era el lugar donde ellos decidían orar a Dios, adorar, clamar a Dios, buscar su rostro. No oraban en cualquier lugar, sino tomaban un lugar específico y lo dedicaban a Dios. Y Jacob sabía que allá Betel fue el lugar donde Dios se le manifestó, donde él hizo pacto con Dios y Dios le respondió al pacto y también le ratificó ese pacto, mis amados hermanos. Así que decidió volver a aquel lugar, la casa de Dios. Nosotros debemos tener ese lugar. La Biblia dice, no andando de congregación en congregación, no brincando de congregación en congregación. Debemos afirmar nuestros corazones en una congregación. La congregación es como la familia. Creces con ella, te multiplicas, tus hijos son enseñados allí, tus hijos son presentados delante de Dios, tus hijos son bautizados, tus hijos llegan a casarse en esa congregación y ven la iglesia como una familia. Pero cuando tú no eres fiel a una congregación, el día de mañana tus hijos también se emanciparán e irán a una iglesia ellos, tú a otra iglesia, y a veces sucede una división en la familia porque la esposa se congrega en una iglesia y el marido en otra. Debemos dedicar un lugar para adorar al Señor. Así como Jacob decidió volver a Betel y allí levantar a Dios altar. Él había levantado ya un altar en una ocasión allí y decide volver para levantar de nuevo un altar allí en Betel. ¿Cuál es tu altar?
¿Cuál es el lugar donde te encuentras con Dios? ¿Cuál es el lugar donde te citas con Dios y pasas horas delante de Dios? Debemos pasar tiempo delante del Señor, a salir de los afanes, salir de los quehaceres, salir de la angustia y relajarnos en la presencia del Señor. La Biblia nos enseña que a sus pies hay paz. La Biblia nos enseña que cerca de Él está la bendición. Vuelve ahora en amistad con Dios, recomendó Job, y dijo, por ello te vendrá bien, tendrás más oro que plata y piedra como oro, oro de Ofir como piedra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que debemos volver, pararnos en los caminos y volver a ese nivel de búsqueda, a ese nivel de oración, a ese nivel de escudriñar la palabra. Jesucristo nos mandó a escudriñar las Escrituras porque dijo, en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que debemos escudriñar la palabra, debemos volver a la palabra. No pasar días y días sin leer la palabra, no pasar días y días sin escudriñar la palabra, te va secando y cuando vienes a darte cuenta es demasiado tarde. Así que espabila. Bueno, a mí me tocaron los versículos desde el 21 en adelante. Algunos pensarían que aquí no hay mucho que decir, pero siempre hay algo que decir. Dice, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal. Bendito sea el Señor. Murió su mujer Raquel, la que él amaba. Él luchó, trabajó 7 años primero y después otros 7 años por Raquel. Y le parecieron poco porque le amaba. Durante toda su vida estuvo a su lado, a pesar de que el padre le metió a Lea, cada una de las mujeres le entregaron a su sierva, se encontró con 4 mujeres sin quererlo, y estando dando a luz Raquel, el parto se le hizo difícil y cuando dio a luz murió, expiró, se le fue el alma. Y entonces ella, parece que antes de morir, llamó a aquel niño, el niño de mi tristeza, hijo de la tristeza. Pero debemos tener cuidado con los nombres que ponemos a nuestros hijos, porque los nombres marcan carácter en la persona. La Biblia habla de Nabal. La misma mujer le dijo a David, Abigail le dijo, no vayas a tomar venganza por ti mismo, ese hombre es insensato. ¿Cuál es su nombre? Tal es él. Nabal significa insensato. Hermano, los nombres marcan a las personas. No puedes agarrar a tu hijo y ponerle el nombre de Caín. Ya la historia de Caín, ya sabemos que arrastró maldición durante toda su vida. No podemos ponerle nombre a nuestros hijos porque nos suena bien. Por ejemplo, Betsaida, conocí un pastor que le puso a su hija Betsaida, y Betsaida era una ciudad de incredulidad. El Señor sacó a un ciego de allá y lo sanó fuera de la ciudad porque era una ciudad de incredulidad. Así que ten cuidado qué nombre le pones a tu hijo. Jacob decidió quitarle ese nombre y ponerle Benjamín, que es hijo de mi derecha. Así que lo puso en un lugar importante. La derecha es la mano hábil, la mano que actúa, la mano que decide, la mano que elabora. Así que puso a su hijo a su mano derecha. Raquel le dio 2 hijos, José y también Benjamín. Mis amados hermanos, él los amaba a esos 2 muchachos con todo su corazón. Cuando desapareció José, él se consoló en Benjamín. Y no dejaba ir a su hijo Benjamín, lo sobreprotegía, ni siquiera al campo con sus hermanos para que aprendiera el oficio de pastorear ovejas. No lo dejaba salir, pensando que podía correr peligro y morir su hijo, el de su esposa, la que él amaba. Así que
esa es la vida cotidiana. También tenemos la experiencia en este capítulo que Rubén se acercó a una de las siervas de Jacob y se acostó con ella. Mire, aunque tenía 4 mujeres, las 4 eran mujeres de Jacob y se respetaban, debían respetarse, pero Rubén se envileció. Qué bajeza subir al lecho de su padre y acostarse con una de sus mujeres. Jacob se enteró de ello. No dice qué actuación tomó. No dice qué decisión tomó. Parece que hubiera guardado silencio. Pero veremos más adelante cuando Jacob le toca bendecir a sus hijos. Despojó a Rubén de su primogenitura y le entregó la primogenitura a Judá. Hermanos queridos, la Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios tiene corona para mucha gente, para todos, pero que no tome la mía para dársela a otro. Que otro no tome mi lugar en el nombre del Señor. Así que retén, aprecia. El hombre que esté en honra y no entiende semejante a las bestias que perecen. Honra tu ministerio, no andes en locura, no andes aplicando tu corazón a todo lo que te rodea. Mantente puro, mantente en la presencia del Señor, buscando siempre. ¿Qué dice Dios? Pregúntate en cada situación, ¿qué dice Dios? Señor, ¿qué dices tú? David consultaba a Dios cada vez que se le presentaba una batalla. No te metas en batalla sin autorización de Dios. Busca siempre la presencia de Dios. Ahora bien, el versículo 21 dice: plantó su tienda más allá de Migdal. Él seguía recorriendo la tierra, Dios le prometió toda aquella tierra, así que se iba estableciendo en un lugar, en otro. Fue a Betel para establecer allá su campamento. Fue a Belén, mis amados hermanos, y allá murió Raquel. Pero Jacob siguió su camino, esta vez hasta Migdal, y allí volvió a establecer su tienda. El versículo 22 dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Tuvo 12 hijos Jacob, mis amados hermanos, y Rubén, el primogénito, el principal en vigor, el principal en fuerza, el primero de sus hijos, se envileció con el que contaba Jacob, el honorable. La Biblia dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado por honorable y por sabio. Ay, hermano, en el nombre del Señor, la buena fama es como el buen perfume, pero la mala fama se extiende, va delante de ti, la gente conoce de ti antes por la fama que tenga, sea buena o sea mala. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. El perfume de hoy le cae mosca y no pasa nada, porque es puro alcohol, pero el perfume de aquellos tiempos era hecho a base de hierbas y le caía una mosca, dañaba todo el perfume. Así que tú cuida tu testimonio, tu vida. Ese perfume es tus actuaciones, ese perfume es tu vida que va delante de ti. Antes que tú llegues a un lugar, ya tu fama te ha precedido. Así que cuida sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu vida, guárdate para el Señor. Se envileció Rubén, destruyó su testimonio. Quedó relegado al último lugar. Ya no se habló más de Rubén como el principal. Ya no se oían sus consejos para tomarlos en cuenta. Recuerden que él aconsejó que no le hicieran daño a su hermano José cuando quisieron matarlo. Pidió que lo echaran en una cisterna, pero apenas se descuidó, lo vendieron como esclavo. Ya no influía
sobre sus hermanos, perdió la autoridad, porque el que da la autoridad y la quita se llama Dios. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te da autoridad. No necesitas estarle recordando a la gente que tú eres la autoridad, que yo soy el que mando aquí, porque la gente te la dará, te dará el honor de que seas tú el que dirija y te respetará, porque Dios ha puesto ese temor en ellos. Pero si tú pierdes esa autoridad, hermano, no hay nadie que te la restituya, porque el que te la quita es Dios. Así que guarda tu testimonio. Aconteció, el versículo 23 dice, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Mis amados hermanos, allá Padán Aram, en Ur, cerca de Ur de los Caldeos, Padán Aram es la llanura de Siria. Ya viniendo acercándose a su tierra, allí tuvo esos hijos, mis amados hermanos, y se multiplicó en gran manera. 12 hijos da para mucho. Vinieron a ser 12 tribus, 12 grandes familias que rodeaban a Jacob. Hermano, los hijos no son una carga. Hoy la mentalidad de la gente ha cambiado por la falta de una actitud de servicio. Nosotros decimos que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mira, el buitre es un ave de rapiña que come de todo, eso come hasta basura, pero nadie come de él. Ni las hormigas se lo llevan cuando se muere. Hay personas que son así, que no sirven a lo largo de su vida, que piensan es en ellos. Y hay parejas que piensan en tener hijos cuando sean más viejos, cuando vamos a disfrutar el uno del otro. Y cuando deciden tener hijos, planificar su familia, resulta que ha pasado el tiempo de su fertilidad. No sabemos, ni la ciencia médica sabe cuánto tiempo puede durar fértil la pareja. Mis amados hermanos, se le pasa el arroz, se le pasa el tiempo de tener hijos. Una pareja madura ya de 40 y camino a los 50, ya no tiene deseo de estar amargado oyendo gritos de niños. Así que la hora de tener los niños es en la juventud, que ellos crezcan contigo, que ellos disfruten contigo, que ellos viajen contigo, que ellos estén contigo. Y así la familia se va a desarrollar unida. No los marcas tú los tiempos los marca el Señor. Y lo bueno es tener a los hijos en su juventud. La Biblia lo recomienda, que bueno es tener los hijos en su juventud. Cuando llegas a viejo ya no tienes ganas de grito de muchacho, más bien quieres el silencio, la quietud, la tranquilidad. Pero bendito sea el Señor, los niños son una bendición. Así que aprovecha. Jacob, hermano, tuvo 12 hijos. Eso fue que casándose y empezó a fabricar los muchachos. Que sí, que en aquellos tiempos no había avión, trenes, ni eso del viaje turístico para conocer la tierra. ¿Quién va a querer hacer un viaje turístico cuando un viajecito se echaban meses de camino? ¿Qué turismo es ese? Hoy sí, hoy la gente viaja, viene, va, compra, buscan su comodidad, buscan lo suyo. Yo no me voy a amargar la vida tan temprano, después pensaré en eso. Y cuando quieren pensar, ya les ha pasado el tiempo. Así que son una bendición que tú llegues a viejo y no termines metido en una residencia abandonado, que tú llegues a viejo y que los hijos sientan el honor de que tú estés cerca de ellos, que te veas rodeado con tu primera, tu segunda y tu tercera generación. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, rodeado en familia, y cuando te toque partir, partas mirando el rostro de tu familia, como fue el caso de Jacob cuando llamó a sus hijos para bendecirlo. Estaba rodeado de hijos, de nietos. Allí estaban todos con él. Bendito sea el Señor. Qué terrible es la soledad. Conocí una anciana de 83 años en Uruguay y me dijo: pastor, aconseje a las parejas
que no se queden solos, aconseje a los jóvenes que no se queden solos, que no rechacen el matrimonio, porque la soledad es terrible y esa se nota es en la vejez. Yo me consolaba sabiendo que tenía hermanos y hermanas, pero cuando te haces viejo los sobrinos no son como la familia cercana. Los sobrinos cada uno busca su vida y nadie visita a nadie, así que yo disfruté de mi padre y de mi madre, pero cuando ellos murieron me quedé sola y vivo sola. Tengo lo que necesito, pero no tengo a nadie que me acompañe. La soledad es terrible. La soledad no agrada a nadie cuando la siente de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 27 dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad del Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Esta ciudad, Hebrón, está pegada a Jerusalén. Mis amados hermanos, era la ciudad que llamaban ciudad de David. Allí David puso su primer palacio, puso su primera fortaleza y después la pasó a Jerusalén. 7 años estuvo en Hebrón y gobernó desde Hebrón, y el resto, 33 años, desde Jerusalén. Así estuvo David en esas 2 ciudades. Y esas 2 ciudades fueron marcadas por Dios. El que elige dónde debes estar es Dios. Dios sabe lo que te conviene. No andes de lugar en lugar. Dios sabe la congregación donde te ha puesto, donde aprendiste a amar a su gente, donde aprendiste a trabajar con ellos para Dios, donde aprendiste a tener comunión con los demás a pesar de sus defectos. En ese lugar te puso Dios. Y ese lugar, Jerusalén, lo eligió Dios desde el tiempo en que le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Y dónde? Allá en Moriah. Así se llamaba lo que hoy es Jerusalén, se llamaba en ese tiempo Moriah. Y dicen los eruditos que ese mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo es el lugar donde estuvo el templo de Salomón, donde ahora está la explanada de la mezquita árabe. Ese era el lugar que Dios eligió para que se hiciera el templo donde la gente le adoraría. Y ese lugar, hermano, volverá a ser la sede del templo de Jerusalén. Volverán a reconstruirlo. Sí, será motivo de guerra, será motivo de alboroto, de ira, de contienda, pero ese lugar es el elegido por Dios para que los judíos adoren en él. Hasta el día de hoy no tienen templo, pero adoran allí recostados al muro, adoran delante de ese muro, oran delante de ese muro. Esos son millones de pedacitos de papel metidos en el muro con petición, porque Dios dijo que cualquiera que orar en cualquier lugar del mundo con sus manos extendidas a ese lugar, Dios oiría su oración. Y Dios, los pactos de Dios son eternos, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Así que confía en la palabra, crea la palabra y tú verás la palabra cumplida en tu vida. Hermanos queridos, después vino Jacob e Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad del Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Allí volvió a Jerusalén. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, y viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob su hijo. Hermano, allí estuvo los últimos años Jacob al lado de su padre. Se fue a Hebrón y allí no desechó al viejo, no lo hizo a un lado, no lo mandó a una residencia, no se lo mandó a nadie, no contrató a nadie. Qué lindo es tener un viejo al lado. El que no tenga un viejo, que lo compre. Mire, una ancianita judía que no pudo vivir con su hijo. La esposa de su hijo la aborrecía y la amargó tanto que la mujer deseaba morirse.
conocí esa familia y un día, viendo la situación, le dije al hijo, regálame a tu madre. Y me la dio. Me la dio aquella anciana y yo la oía todo el día bendiciendo. Que no te manque, decía, ella era de los judíos ladinos que salieron hace 500 años de España. Y ella decía que no te manque, eso en ladino significa que no te falte. Que siempre tengas en tu casa provisión, que siempre las puertas se te abran en todas partes, que Dios esa vivía bendiciéndome. Y partió con el Señor estando viviendo con nosotros y murió bendiciéndonos. Hermanos, ¿quién quiere los viejos a su lado? Pues a mí, desde joven, siempre me ha gustado sentarme al lado de los viejos para escuchar historias de viejos. Ay, esas historias que enriquecen la vida. Esas experiencias, la experiencia es la madre de la ciencia. La Biblia dice que la gloria del anciano son sus canas. Y si tú buscas, si das vuelta a las canas, uno de sus significados es la experiencia. Estas canas me han servido de algo, dicen algunos. Así que acércate al anciano, no deseches al anciano, tenlo cerca de ti, porque ahí tienes años de sabiduría acumulada que la tendrás a tu alcance si tú aprecias a esa persona. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a serle fieles al Señor. Que Dios nos ayude a buscar lo que vale, lo que conviene, lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le entregues tu vida. El Señor Jesucristo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Vamos, yo te hago la oración y tú te entregas al Señor. Ponte la mano derecha en el corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo a ti como un pobre pecador, para pedirte perdón, para pedirte que me limpies con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. En Mateo 18:18 nos dice la Escritura que si dos de nosotros se ponen de acuerdo, todo lo que atan aquí en la tierra será atado en el cielo.